Hola, buenas tardes, buenos días a quienes nos estén viendo en una nueva entrega de nuestro especial Y hay confusión. Esta entrevista que vamos a estar haciendo hoy la hacemos en el marco de nuestra cuarta semana de la inteligencia artificial acá en Hilda. Así que bueno, tengo el agrado de poder presentar a Bea Busaniche. Bea es docente y activista digital y dirige la Fundación Vía Libre, que es una organización civil basada en Argentina que trabaja la intersección de información, comunicación y derechos humanos. Así que bueno, muchas gracias, Bea, por sumarte. Creo que hoy vamos a tener una conversación muy interesante. Todo un tema que entendemos que nos cruza a todos, a todas, y que queremos poner foco en esta semana, que es cómo funcionan los modelos de lenguaje, desde el autocompletado, los embeddings, los sistemas de moderación automática, y de qué manera estos modelos están reproduciendo y amplificando prejuicios o cómo están funcionando. Desde Hilda nos interesa poder hacer foco en este tema porque entendemos que las decisiones algorítmicas no son neutrales, sino que están condicionando qué se ve, qué no se ve en las plataformas, qué voces se priorizan, qué voces quedan invisibilizadas y justamente qué narrativas de las personas que están históricamente vulneradas están quedando, ¿no?, como silenciadas, cómo se están dando también los debates en la agenda pública, en qué condiciones y precisamente cómo la programación de estos modelos puede afectar derechos básicos como la igualdad, la libertad de expresión. Así que bueno, vamos a estar haciendo foco en este tema en esta semana. Así que bueno, gracias, Bea, por acompañarnos. Y para empezar ya esta conversación y meternos de lleno, quería preguntarte desde el trabajo que vienen haciendo en la Fundación Vía Libre, ¿no? ¿Cómo definen ustedes el sesgo en estos modelos de lenguaje y qué impactos están viendo que está teniendo, ¿no?, en estos derechos como igualdad, libertad de expresión acá en América Latina? Así que ya te paso la palabra, Bea, para empezar. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Un placer articular con Hilda, que es una organización con la que tenemos muchos elementos en común, así que siempre es interesante conversar y avanzar en estas agendas. Gracias. Nosotros en la Fundación Vía Libre venimos trabajando, bueno, este año cumplimos 25 años. Estamos sumando muchos años de trabajo en esta agenda de derechos humanos y tecnologías. Y dentro de ese trabajo, hace ya algunos años, en 2016, tomamos la decisión de habilitar un espacio dentro de nuestra agenda e incluir como uno de los temas de nuestro programa de trabajo, o sea, lo incluimos como un eje programático de la organización, todo lo que tiene que ver con impactos sociales de la inteligencia artificial. En ese contexto, nosotros conformamos un equipo en articulación con la Universidad Nacional de Córdoba, específicamente con FAMAF, que es la Facultad de Astronomía, Matemática, Física y Ciencias de la Computación, que está caída, está caída de la sigla, pero también tiene un peso específico muy importante en el mundo académico cordobés. Em, armamos un equipo de ética en inteligencia artificial. Y empezamos a trabajar específicamente en sesgos en modelos de lenguaje, que esa fue un poco la especialización que hicimos. Los modelos de lenguaje, como bien planteabas, están siempre cargados de sesgos. Eludir los sesgos es una tarea muy difícil. No hay una solución a, a la cuestión de los sesgos. Por lo tanto, nuestra mirada sobre los sesgos, bueno, definir un sesgo no es muy difícil. Un sesgo tiene que ver con una orientación de hacia dónde, qué se prioriza, qué se muestra, qué se da por válido. Todas tenemos sesgos de distinto tipo por nuestros propios esquemas mentales, por nuestra forma de ver el mundo, por nuestros grupos de pertenencia. Es decir, los sesgos no son algo que esté bien o esté mal de movida. Muchas veces en inteligencia artificial se habla de sesgos como si fueran algo negativo. No necesariamente hay sesgos que son, uno puede tener un sesgo afirmativo hacia un determinado colectivo, uno puede tener un sesgo negativo y ser discriminador o racista. Digo, los sesgos son algo que funciona como un, un marco de definiciones de qué cosas se priorizan, qué cosas se muestran y demás. Los sesgos, por supuesto, como en toda actividad humana, están integrados en los modelos de lenguaje. Y en este caso, cuando hablamos de sesgos en modelos de lenguaje, de lo que estamos hablando es de cómo estos sistemas priorizan una respuesta en detrimento de otra.
Claro. Para entender cómo se realiza esa priorización, es importante entender cómo funcionan los modelos de lenguaje, cómo funcionan esa forma de estructurar el lenguaje que viene automatizada en estos sistemas. Una primera cosa que hay que decir, yo no sé cuál es la audiencia, si la audiencia es técnica, yo voy a partir del supuesto de que la audiencia no es técnica y que vamos a hablar desde una mirada no necesariamente técnica. Por lo menos si la audiencia es técnica, no soy yo la persona que lo va a explicar con más solvencia. No, Em, pensemos algo más general, sí, para Algo más de todos. divulgación. Entonces, eh, me puedo atrever a una definición simple. Estos sistemas lo que hacen es estudiar grandes volúmenes de textos, grandes, cuando digo grandes, digo miles, miles, miles de millones de líneas de texto que pueden estar en miles de libros, cientos de miles de páginas web, para establecer mecanismos de inferencia. ¿Qué es lo que hacen? Evalúan todos estos textos, es así como una chupadora de textos voraz, donde se meten todos los textos que se puedan meter. Y lo Claro. que hace el sistema es evaluar estadísticamente cuál es el lugar de cada texto en cada línea, en cada frase. En algunos casos, la evaluación se hace por cercanía, ahí están las cercanías de las palabras, lo que decías de los embeddings, es cuál es la cercanía, qué probabilidad hay que en forma cercana de una palabra haya otra palabra, y se establecen cercanías, pero todo es probabilístico. Hay un sistema estadístico construido con grandes volúmenes de textos que son transformados a números y que son luego transformados en estadística, que establecen cuál es la probabilidad de que después de una determinada palabra aparezca otra palabra. Eso puesto en gran capacidad de cómputo y puesto en un modelo en el cual inyectaste toneladas de texto, suele dar resultados verosímiles, que no necesariamente son ciertos, sino que pueden ser gramaticalmente correctos y absolutamente verosímiles. Entonces, así funcionan estos modelos. Otra de las características que tienen es que suelen vincular palabras entre sí por repetición. Entonces, eso hace que aquellas palabras que están repetidas hasta el infinito, después se reproduzcan de forma casi automática, porque es lo que la estadística señala. Entonces, cuando hablamos de sesgos en modelos de lenguaje, estamos hablando de cosas que aparecen por una relación estadística. Entonces, quienes pensamos como humanos y construimos nuestra palabra, nuestra frase, nuestro pensamiento como personas, tendemos a evaluar antes, bueno, no todo el mundo, pero tratamos de medir lo que vamos a decir, tratamos de pensar lo que decimos antes de decirlo, y entonces tenemos criterios de contexto. Sabemos decir, esta empanada es rica, y entender que la empanada no tiene una cuenta de banco abultada, sino que es sabrosa. ¿Sí? Entonces, el modelo de lenguaje no Claro. distingue una empanada de un millonario, sino que distingue usos de la palabra rico y la pone en estadísticas. Entonces, esto lleva a que muchas veces esas repeticiones carguen no solo los sesgos de quienes desarrollan el sistema, sino los sesgos que están metidos en todo el gran volumen de textos y de datos con los cuales ha sido entrenado el sistema. Entonces uno lo que ve es que si el sistema ha sido entrenado con grandes volúmenes de datos que no tienen curaduría, que no tienen una mirada crítica, que simplemente son levantar y levantar texto de, qué sé yo, foros, redes sociales y demás, la carga de sesgos puede ser muy negativa. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer barbaridades que el sistema dice o cosas que el sistema inventa. Una cosa que es importante mencionar en esta confusión sobre la IA es que la IA no tiene ninguna hipótesis de verdad. No maneja
verdades. Lo que dice la IA no es la verdad, no es un buscador de información, ni debe ser usado como tal, sino que construye textos que, que son gramaticalmente correctos y que pueden ser verosímiles, porque pueden estar estructurados de forma muy correcta. Por lo tanto, El hay que tener famoso, mucho la IA cuidado con qué. alucina también, ¿no? Exacto, ahí hay otra cuestión que nosotros discutimos mucho, que es qué verbos le ponemos a la IA. Y decimos, la IA aprende, no, la IA no aprende nada. La IA alucina, la IA no alucina. Esa es una característica propia de la IA, que es construir, por lo menos cuando hablamos de modelos de lenguaje, textos que sean gramaticalmente correctos y que sean verosímiles. No pretende decirnos la verdad ni decirnos algo que sea validable. Simplemente construye texto como construye imágenes. Esas alucinaciones que en algunos casos pueden ser geniales, porque si vos estás haciendo, no sé, imágenes, querés hacer alguna imagen muy creativa y todo, bueno, quizás la Sí, sí. alucinación te sirve. Ahora, cuando vos necesitas una dosis de realismo, probablemente que te aparezcan atletas a los cuales les aparecen 2 o 3 piernas extra o brazos extra, que puede ser en términos de creatividad de imágenes, o si vos estás queriendo generar algo de ficción, puede ser interesante si vos lo que querés es Algo ilustrar verosímil. una nota de prensa con imágenes de atletas y no. Sí, no, no te va a servir para eso. Pero bueno, nosotros trabajamos dentro de nuestra organización en estos temas, desarrollamos un sistema que se llama EDIA, que es de estereotipos y discriminación en inteligencia artificial, que es una herramienta disponible, la pueden buscar en nuestro sitio, para que personas no técnicas, personas que no tienen formación en ciencias de la computación, que no se dedican a esto, puedan interpelar modelos de lenguaje, puedan ponerlos en juego, decirles, a ver, ¿cómo discriminas? ¿Qué probabilidad hay de que aparezcan un tipo de afirmación y no otra? Entonces, tenemos este sistema, desarrollamos también capacitación para profes de escuelas secundarias, porque entendemos que los sistemas de IA están entrando a todos lados y que la clave no es ni prohibicionista, ni toda esta cuestión que tienen ahora que a cada rato me preguntan de, bueno, ¿cómo hacemos los profes para identificar si alguien me hizo un trabajo con IA, qué software voy a usar y demás? Nosotros no estamos en esa onda, no estamos ahí, pero entendemos que la forma interesante de abordar el tema es profundizar el conocimiento sobre los sistemas y que no solo los profes, sino también sus estudiantes entiendan cómo funcionan los sistemas para darle a los sistemas los usos que corresponden y no darle usos que pueden ser eventualmente dañinos. Absolutamente. Y creo que lo que expusiste también es central en el hecho de un poco cuáles, como decías al inicio, cuáles son esos datos con los que fue entrenado que van a condicionar qué tipo de resultado nos da, ¿no? Que, como decís, puede ser verosímil, pero que tampoco uno puede tomar como una verdad revelada, como algo que no se puede poner en duda, que es un poco, ¿no?, el sentido común que a veces veo que se construye alrededor de la inteligencia artificial. Bueno, si esta herramienta me lo dijo, debe ser cierto. Entonces, un poco, ¿no?, correr ese velo y generar mucha concientización sobre las limitaciones, ¿no? Y lo que realmente, como decías, el sistema puede dar y hasta dónde puede y no puede, ¿no? Entonces, yendo un Hay poco hacia... perdón, no, te iba a decir, hay como una tendencia a ponerle inteligencia artificial a todo. Hay una También, humareda brutal, una cantidad de ficciones que se están construyendo. Hay demasiado humo en el campo y el primer elemento que hay que hacer es despejar el humo. Y esto que decías recién de qué es lo que la herramienta puede hacer y lo que la herramienta no puede hacer, para qué puede ser usada y para qué no puede ser usada, es, es casi una línea indispensable antes de tomar cualquier decisión, ya sea regulatoria, como de implementación, como de uso, como de adopción, tanto para los individuos, las personas en su vida común y corriente, en su vida diaria de uso, como en políticas públicas.
Sí, no, absolutamente. Y es algo a lo que hay que poner el foco y hay que poner justamente en discusión. eh, y volviendo, ¿no?, al tema de los datos. Cuando hablamos de cómo, como decís, los sesgos son un poco algo inevitable, porque son parte también de las personas que están haciendo esas herramientas. Entonces, creo que la conversación es justamente cómo se mitigan estos sesgos. Y ahí pensando, ¿no? Y como ir a la siguiente pregunta es, bueno, justamente qué prácticas de gestión de datos, ya sea en la recolección, en el diseño, la anonimización, la curación de los datos, podemos, ¿no?, implementar para hacer esta mitigación de sesgos y evitar justamente estos daños que pueden hacer expandiendo, ¿no?, los prejuicios. Así que también, bueno. Bueno, eso es otra de las partes importantes del trabajo que estamos haciendo en Vía Libre. Yo invito a todo el mundo que esté interesado a visitar. Nosotros tenemos nuestra página web donde está todo lo que hacemos, pero también tenemos una especie de micrositio que es ia.vialibre.org.ar, donde está todo el proyecto completo, donde está todo lo que hemos estado haciendo, nuestras publicaciones científicas, están los videos de los trabajos y las clases que hemos hecho con profes y demás. Una de las cuestiones que es central en este tema es que los datos deben estar lo que se llama anclados en una localización y anclados en una cultura. Y eso es sumamente importante. Para nosotros hay dos elementos que son claves, que tienen que ver con que los datos que usamos estén anclados en nuestra propia cultura, pero a la vez que sean producidos comunitariamente. Porque entonces cuando vos tenés producción comunitaria de datos, lo que tenés es tu cultura reflejada, tus propios sesgos reflejados, tus propias formas de mitigar esos sesgos, tu propia forma de visibilizar esos sesgos. Uno de los problemas con los que nosotros nos enfrentamos cuando empezamos estos proyectos hace algunos años tenía que ver con que la gran mayoría de la producción académica vinculada con la mitigación de sesgos estaba anclada en la mirada de sesgos que hay en el norte global. Y eso establecía una serie de trabajos muy ricos, digo, hay mucha producción académica en este tema, pero basada en dos grandes grupos de sesgos, que son los sesgos de género y los sesgos de raza o de origen étnico. Cuando nosotros traemos esta discusión a América Latina y, por ejemplo, miramos cuáles son los principales elementos de discriminación en nuestros territorios, en nuestras ciudades, incluso en países como Argentina, que es un país muy grande, las formas discriminatorias cobran una diversidad de perfiles en función de la territorialidad, la región, etcétera. Nos encontramos con que esas dos grandes variables nos daban quizás una mirada sobre sesgos, pero no llegaban a atender los elementos discriminatorios de nuestra propia cultura. Entonces, por ejemplo, cuando uno mira cuáles son los principales elementos discriminatorios en Argentina, y una de las principales causas de discriminación en Argentina es la imagen corporal, por ejemplo. Si una persona tiene un exceso de peso o el color de su piel, digo, pero no necesariamente son las variables origen étnico o género, sino que se combinan distintos tipos de cuestiones. Las poblaciones de personas con discapacidad son altamente discriminadas, no solo por lo que es la discriminación en términos de discriminación discursiva y cosas por el estilo, sino que son discriminadas estructuralmente. No hay suficientes rampas, no hay suficientes políticas públicas, no hay suficientes condiciones de empleabilidad y ese tipo de cuestiones. Ahí es donde empezamos a ver que la cuestión discriminatoria tiene complejidades que esas dos variables que son las preeminentes en el norte global no nos servían. O sí nos servían, digo, como antecedente, y está todo documentado como antecedentes de investigación y demás, pero nosotros necesitábamos traer nuestra cultura. Ahí es donde la cuestión cobra una complejidad que fue la que tratamos de poner en acción a la hora de desarrollar nuestro trabajo. De hecho, hicimos varias pruebas con poblaciones que trabajan, por supuesto, discriminación de género, que es
transversal, discriminación vinculada con los cuerpos, discriminación vinculada con las personas con discapacidad. Hay otro elemento de discriminación muy potente en América Latina, que es la discriminación de clase. La discriminación de clase ha sido invisibilizada sistemáticamente y nosotros la quisimos visibilizar. Hay discriminaciones en las personas pobres, hay discriminaciones en las personas por el lugar donde viven. Entonces, todo ese tipo de discriminaciones que no estaban atendidas, por lo menos no estaban suficientemente atendidas y que son propias de nuestro entorno cultural y de nuestra territorialidad, tratamos de ponerlas en acción. Y hicimos, por ejemplo, antes de desarrollar, cuando estábamos en etapa de desarrollo de nuestra herramienta, hicimos varios talleres con comunidades. Y, por ejemplo, una de las comunidades que invitamos fueron las comunidades que trabajan gordofobia. Y eso nos arrojó así como una capacidad de mirar transversalidades en la discriminación. Entonces, como por ejemplo, la gordofobia es mucho más marcada en las mujeres, entonces se combinan dos formas discriminatorias. Las mujeres gordas tienen una tasa de discriminación más alta que los hombres gordos, o por ejemplo, palabras vinculadas con la caracterización estética, feo, lindo, se asocia más con mujeres gordas o con sobrepeso que con hombres gordos o con sobrepeso. Entonces empezamos a tratar de dilucidar ese tipo de cuestiones. Nuestra herramienta, por ejemplo, cuando hicimos talleres con públicos amplios y diversos, fue usada para ver, por ejemplo, cómo los modelos de lenguaje evaluaban la labor periodística. Recuerdo en un taller que hicimos en Costa Rica, en ocasión de RightsCon, un grupo que estaba probando la herramienta caracterizó si los periodistas son héroes o los periodistas son mentirosos, y la herramienta arrojó que hay una tendencia mayor de los modelos de lenguaje a caracterizar al periodismo como mentiroso que como héroe. Hay un sesgo negativo hacia la labor Claro. periodística. Ujú. Entonces, la potencia que tiene nuestra herramienta es esa, que nos permite jugar con la localidad, con la propia localidad. Amén de que también está hecha para el español, también está para inglés, pero está hecha para el español, que nos da ahí una potencia interesante. Las comunidades, por ejemplo, que trabajan discapacidad, encontrar un montón de sesgos contra sus colectivos, o sea, esa es un poco la síntesis del trabajo que hicimos y que bueno, estamos bastante contentos. No, es súper interesante, la verdad que también felicitaciones, es un trabajo enorme me parece, y también muy necesario en el sentido de que, como decías, uno no puede depender de herramientas hechas en otros contextos con sus particularidades para poder expresar y entender e investigar lo que pasa en nuestro propio contexto, así que bueno, es muy necesario porque, como decís, tenemos nuestros propios sesgos, nuestros propios problemas contextuales, locales, así que está muy bueno. Y justamente algo de lo que se habla mucho cuando se generan estas herramientas, ¿no? Quizás para mitigar los sesgos, em, que estas medidas que se implementan quizás lo que pueden provocar son ciertas compensaciones que pueden tener como distintos como daños colaterales, quizás pérdida de cobertura lingüística, incremento en la opacidad de los sistemas, disminución de precisión en las tareas, como un poco conviven quizás las compensaciones que se buscan hacer con quizás estas medidas. Cuando estás hablando de compensaciones, ¿te referís a los mecanismos que se introducen para tratar de rebalancear o para equiparar? En Claro. realidad, eh, hay varios elementos ahí dando vuelta. Los sistemas de guardrails, por ejemplo, cuando vos programás el sistema para que no diga determinadas cosas o para que evite determinadas acciones, son sistemas que, como casi todo en estos sistemas, falla. Hay una frase que nosotros hemos usado en algunas postales de difusión, que es: todos los sistemas fallan, algunos son útiles. Todos los modelos fallan, algunos son útiles.
Pero hay que trabajar con estos modelos sabiendo que los sistemas fallan. Y los sistemas de guardrails, o sea, estos sistemas que les ponen alguna cota de decir, bueno, no seas racista, no seas misógino, no seas discriminatorio, evita el discurso de odio, y ese tipo de cosas que se están implementando como solución, tienen varios bemoles. En primer lugar, estos sistemas funcionan como formas de censura. Entonces, esas formas de censura no son transparentes. Uno no sabe qué cosas le pusieron de guardrail o qué cosas se priorizan en ese desequilibrio. Entonces, uno puede pensar que tiene un sistema que está lleno de cotas de lo que puede decir, pero no sabe qué cosas son las que se dejan afuera, porque no hay ninguna transparencia sobre eso. Ahí tenemos un primer elemento a atender. ¿Quién define esos guardrails? ¿Quién establece qué cosas son las que se pueden decir y qué cosas son las que no se pueden decir? Primer elemento de primera marca roja ahí de cuidado. El otro elemento es que más allá de la rigidez que tengan estos sistemas, que vos le establezca que ciertas cosas bajo ninguna circunstancia pueden aparecer, lo cierto es que los sistemas eh, flaquean en ese punto. No es tan complicado hacerle decir cosas al sistema. ¿Por qué? Porque los sistemas además tienen otra característica y es que tienen una característica central, es que nunca te van a decir no sé. Eso es Claro. casi un mandato que tienen. Nunca te van a decir no sé, siempre te van a responder algo. Entonces, si vos lo sabés llevar en un diálogo hacia donde vos querés que te diga algo, lo vas a lograr independientemente del guarrail que tenga. Más tarde o temprano, en función de, bueno, cómo esté programado y cómo esté hecho, tarde o temprano el sistema va a decir lo que vos quieras que te diga. Entonces, hay un ejemplo que yo suelo poner como caso testigo porque me parece de una gravedad enorme. Es ahí, una señora emprendedora de acá de Argentina que lo anduvo vendiendo por todos lados, también en varios lugares del mundo de habla hispana, generó un sistema de salud mental, de apoyo a la salud mental. La señora se llama Connie Ansaldi. eh, Tengan cuidado porque es un problema tremendo lo que esta señora vende. Y como ella no tiene, y su sistema no tiene ninguna matrícula para hacer atención de salud mental, no tiene ninguna formación en psicología ni nada que se le parezca, simplemente tiene un negocio en el cual te vende una licencia con el que te da un modelo de diálogo al cual contarle tus penurias y que supuestamente el modelo de diálogo te va a hacer acompañamiento terapéutico. No te dice terapéutico porque como eso es ilegal, si no tenés matrícula, entonces no lo puede hacer. Bueno, ella se llenó la boca en los medios de comunicación diciendo que su sistema jamás te iba a recomendar medicación. Bueno, por supuesto, ni bien dijo eso, la gente se puso a probar cuántas iteraciones hacía de diálogo hasta que el sistema te decía, tomate un clonacho, como le dicen, un clona o alguna de esas cosas. Entonces, era un peligro. Por más guarrail que tuviera, tarde o temprano, vos lo llevas y te dice lo que querés que te diga, porque antes que el guarrail tienen lo que se llama la adulación algorítmica, que es el sistema te va a decir lo que espera que vos le digas, te diga. O sea, en el diálogo te tiende siempre a darte la razón, siempre a decirte sí, esto es así, sí, tenés razón, sí, y a complementar con cosas sobre lo que vos querés. Entonces, son muy malos como acompañantes terapéuticos. em, y estos sistemas de guardrails lo que tienen es que tarde o temprano pueden ser vulnerados. Entonces, son opacos. Yo no estoy diciendo que no se usen, porque bueno, sí, son parte de la cosa. Lo que estoy diciendo es cuidado, porque son formas de censura, son formas de control del discurso y en muchos casos van a dejar discurso afuera. La pregunta es qué discurso van a dejar afuera. Bueno, eso depende de quién lo programe, quién lo entrene, con qué fin, y eso en términos de libertad de expresión es muy grave. No, es muy interesante también poder poner el foco en este tipo de casos porque creo que también en esta popularización de las herramientas de inteligencia artificial y también en la facilitación, lo fácil que es no interactuar con el sistema a través de estas herramientas que te permiten, digamos, chatear o hablar,
la verdad que después se pueden generar estos usos muy, muy responsables y peligrosos y todo lo que está vinculado también a la salud mental es muy complejo y me parece que va a ser una gran conversación y va a estar muy en foco, me parece, en este tema con la inteligencia artificial. Y justamente hablando, ¿no? De qué tipo de medidas es necesario, pensando en lo que son los mecanismos de gobernanza, pensando en qué tipo de regulaciones, en qué tipo de medidas se debe adoptar desde el sector público, también desde el sector privado, desde los distintos, ¿no? Como sectores, bueno, ¿qué podemos hacer, ¿no? Para asegurar que estas medidas de mitigación se pongan en marcha, pero que también estén alineadas con un respeto a la pluralidad del discurso, al derecho de la libertad de expresión, a poder, ¿no? También cuidar la libertad de expresión de las comunidades históricamente vulneradas, que están más en riesgo. Entonces, bueno, también qué tipo de medidas crees que se puede pensar, que se puede apuntar, ¿no? Como un horizonte también. Hay una dimensión de niveles inmensa en la pregunta. Desde el punto de vista de políticas públicas, hay varios elementos. Uno es que hay que primero tomar una buena definición operativa de qué estamos hablando cuando hablamos de estos sistemas, y establecer regulaciones apropiadas. Regulaciones apropiadas no necesariamente es una gran regulación marco, una gran regulación ómnibus, como el caso de la Unión Europea, no necesariamente es una cosa así, sino que las regulaciones apropiadas pueden ser fragmentadas por áreas de utilización, porque una cosa es decir, bueno, yo utilizo un modelo de lenguaje para ayudarme cuando tengo la crisis de la página en blanco y necesito ponerme a escribir, entonces le pido 2 o 3 cosas que me disparen algunas ideas para empezar a escribir, que es un apoyo a la labor creativa, o lo uso para ayudarme a hacer algo, música, un diseño, una imagen, un apoyo a la labor creativa de las personas. Y la regulación, en ese caso, bueno, habrá alguna discusión sobre las cuestiones de propiedad intelectual, que es otro gran tema, pero donde la cuestión vinculada con los peligros más importantes de la IA no están en juego. Ahora, por ejemplo, si hablamos de temas de salud mental o apoyo a las coberturas de salud o apoyo al diagnóstico médico, bueno, esas son áreas en las cuales hay que regular fuertemente si es que no se puede aplicar una regulación que ya exista. Porque, por ejemplo, si un terapeuta o un seguro médico te reemplaza tu cobertura de terapia por un sistema por un modelo de diálogo, en realidad lo que está poniendo ahí es una entidad, porque ni siquiera es una persona, es una entidad que está haciendo un ejercicio ilegal de la medicina porque no tiene matrícula para hacer apoyo psicológico. Entonces, eso ya está regulado. ¿Cómo hacemos para que las autoridades sanitarias digan, momento, un sistema de diálogo no puede reemplazar a un terapeuta? Eso es un tema que está fuertemente regulado. Todo lo que tiene que ver con salud está regulado. O lo mismo cuando hacemos diagnóstico médico. El campo médico es un campo altamente regulado. Entonces lo que hay que mirar es las autoridades regulatorias y las regulaciones en pie sirven para atender esta nueva realidad, y si no sirven hay que atender esa fracción donde se las puede empezar a contemplar, pero aplicarlo a la norma que está. Si a mí un seguro médico, en vez de darme acceso a terapia o acceso a psiquiatría cuando tengo un problema de salud mental, me da un acceso a un modelo de lenguaje, ahí hay algo que el Estado debería tener, los reguladores de salud deberían poder decir, ¿sí? Y eso ya está. Lo mismo, por ejemplo, cuando se trata de tomar decisiones que tienen que ver con el Poder Judicial, que también es otro campo donde hay mucho humo y donde se está vendiendo esto como solución a todos los problemas del atraso judicial y la demora en la justicia. Entonces, si les pones un sistema que haga las sentencias en lugar de los jueces, vas a acelerar los procesos judiciales. Probablemente aceleres los procesos judiciales. Ahora, ¿vas a impartir justicia? No, porque el derecho a entender cuáles son los mecanismos que llevan a una condena o a una sentencia son parte del proceso del debido proceso. Bueno, eso está en la regulación, eso está en todo lo que tiene que ver con los códigos de procedimiento. Un abogado defensor de una persona tiene el derecho a saber por qué un juez toma una decisión y cómo construye esa decisión y cómo se llega a, por ejemplo,
el valor probatorio de algo. Una imagen desarrollada por IA no puede tener valor probatorio a la hora de condenar a alguien. Una persona que fue detenida porque un sistema de reconocimiento facial estableció que había un 98% de probabilidad de que esa persona fuera la que asaltó el kiosquito de la esquina, eso no tiene valor probatorio. Vos tenés que probar que efectivamente esa persona fue, no meter a alguien porque es probable que haya sido. El sistema penal no funciona así. Ante una duda razonable, vos tenés que dejar en libertad a una persona. Bueno, hay un montón de campos en los cuales existe regulación que hay que sostener y no dejar que se arrase por el romanticismo tecnológico, porque eso es lo que está pasando. Se están arrasando regulaciones en pie con la idea de que esto va a mejorar algo. Eso es un determinismo tecnológico muy, muy, muy problemático. Entonces, primero defender la regulación que existe, construir la regulación que falta en áreas específicas y después ir pensando en cosas que tienen que ver con la gran problemática de todo este tema, que es cómo formar a la ciudadanía en el uso y entendimiento de las tecnologías, porque también estamos frente a políticas públicas de inclusión de IA en el sistema educativo. ¿Cómo se hace esa inclusión? ¿Se hace como meros usuarios que no entienden? Ah, te enseño a usar ChatGPT o te enseño cómo funciona ChatGPT para que puedas entender y que puedas tener las capacidades de interpelarlo, de dudar de lo que dice, y de eventualmente en un futuro dedicarte a trabajar en este campo. Hay formas muy dispares de enseñar. Esto me hace acordar mucho hace 25 años cuando nosotros empezamos a la discusión sobre software libre, software privativo. En el sistema educativo te decían, no, hay que enseñarle a los chicos a usar las herramientas que el mercado te pide cuando esos chicos sean mano de obra en el mercado. Nosotros decíamos, no, a los chicos hay que enseñarles cómo funcionan las herramientas, a desarrollar las herramientas, a interpelar las herramientas. Y esa era la gran discusión, software libre, software privativo en las escuelas. Bueno, hoy día esa discusión está igual. ¿Cuáles son tus capacidades de entender cómo funciona, la transparencia de los sistemas, la posibilidad de hacer modelos pequeños, de correr un modelo en tu computadora? ¿Cuál es la necesidad de datos? O sea, hay toda una discusión sobre modelos abiertos y modelos cerrados, sobre pequeños modelos y grandes modelos. Bueno, nosotros estamos en los modelos abiertos y en los pequeños modelos. Bueno, muy, muy interesante lo que traes. Me quedo con varios puntos ya también para ir cerrando la conversación. Primero, el hecho de que también, como decías, hay muchísima regulación que está en pie, que existe, que está protegiendo ciertas áreas o ciertos derechos y tenemos que entender cómo la inteligencia artificial trae desafíos en esas áreas y tratar de eso, regular o adaptarlas, pero bueno, a veces no siempre inventar la rueda en en esta búsqueda, ¿no? De regular la inteligencia artificial o cómo interactuamos con ella, sino que también poder entender lo que ya existe y cómo asegurar que funcione esa regulación y esos controles. También me quedo con lo que decías al inicio de la conversación, cuando hablamos de estas herramientas, de estos sesgos, de poder tener, como hicieron ustedes, herramientas que nos permitan entender estos sesgos en nuestros contextos, con nuestras propias digamos, nuestros propios desafíos en materias de qué tipo de racismo hay, qué tipo de discriminaciones hay en cada contexto y poder tener sus herramientas y diagnósticos ajustados para poder también pensar soluciones o incluso develar los problemas que hay que nos afectan acá. Así que eso me pareció también súper interesante. Y bueno, también poder poder concientizar, poder correr ese velo o despejar el humo que hay hoy en la inteligencia artificial, que bueno, también este especial un poco está buscando eso, ¿no? Sentimos que hay mucha confusión, o sea, en esta búsqueda de que está tanto en agenda, de que todos quieren meterse en el tema, adoptar el tema, se genera también esta confusión y la necesidad como prioritaria de generar esta alfabetización digital, alfabetización sobre la IA y pensar que o sea, ¿qué necesitamos hoy? Habilidades y conocimientos, fortalecernos para que esa interacción con la IA realmente pueda ser aprovechando el sistema
pero sin generar daños o prejuicios y realmente, ¿no? Como que es una herramienta que nos ayude al desarrollo, que nos ayude a generar cosas y no que termine como generando más prejuicios. Así que bueno. Preguntas importantes antes de cualquier otra conversación es, ¿inteligencia artificial para qué? Esa es la pregunta Claro, central, porque hoy está dado vuelta. Hoy está el carro, está delante del caballo. Y uno ve funcionarios, ve empresas, ve un montón de tomadores de decisiones que dicen, quiero hacer algo con IA. ¿Qué es ese claro, algo? sí, totalmente. ¿Qué es ese algo? Ese algo lo puedo hacer suponiendo que realmente tengo un algo. Ese algo, ¿con qué lo puedo hacer? ¿Necesito estas tecnologías o lo puedo hacer con otras tecnologías que pueden ser más simples, que pueden ser menos problemáticas en términos de consumos de energía, consumos de datos, consumos de hardware, consumos de un montón de cosas? Porque también tienen altos niveles de consumo. Por ejemplo, cuando uno mira los resultados de una búsqueda con un buscador o los resultados de una búsqueda con un modelo de lenguaje, el consumo energético es mucho más alto, pero es radicalmente más alto el consumo cuando usas un modelo de lenguaje. Y muchas veces ese sistema te va a arrojar un invento en lugar de darte un resultado que es el que vos querés. Entonces, ¿por qué estamos cambiando de un buscador a una respuesta con IA? Bueno, porque es la moda, porque si hoy no pones una respuesta con IA a tope en tu buscador, te estás quedando atrás de la tendencia. Bueno, eso es un problema. Hay que dejar de ponerle IA a todo y hay que definir IA para qué. Y después, si después de esa evaluación decís, sí, la mejor solución es un sistema de IA. Bueno, ¿qué sistema de IA? ¿Quién lo va a controlar? ¿Quién lo va a desarrollar? ¿Quién lo va a entrenar? ¿Desde qué lugar lo vamos a entrenar? ¿Cuáles van a ser los usos? ¿Quiénes van a estar en condiciones de interpelar ese sistema? Es decir, hay muchas preguntas antes de decir, ay, quiero ponerle IA a algo. ¿A, a qué? ¿Es la IA Sí, la sí, solución más apropiada? Tenemos que tener el coraje, aún en el medio de la supermoda, de decir, no, ¿sabes qué? La IA no es la respuesta apropiada para eso. Lo puedo arreglar con una planilla, lo puedo arreglar con un buscador, lo puedo arreglar con un editor de imágenes, lo puedo arreglar con... ¿Sí? Hay que aprender a decir que no, no me hace tal cual. falta, Sí, y ser muy no consciente hace de todos falta esos para recursos todo. que estás usando. Claro, O sea, no hace falta para todo, hay que ser exactamente. conscientes. Hay que tener conciencia de cómo se hacen, qué impactos tienen, qué errores tienen, qué cosas sucias me van a traer a mí. Si yo estoy haciendo una búsqueda de temas, por ejemplo, de jurisprudencia, y estoy haciendo una búsqueda de jurisprudencia para preparar un escrito judicial, es el peor error preguntarle a una IA, porque la IA te va a inventar jurisprudencia, y ya hay casos de ese tipo. Hay que usar las herramientas apropiadas para las tareas que corresponden. Nunca hay que decir, ay, voy a usar IA para cualquier cosa. Entonces, esa conciencia es básica, y esa es la conciencia que hay que enseñar. No, no todas las cuestiones se resuelven con IA. No todo, no hace falta ponerle IA a todo. Eso es contracultural en este momento. Pero bueno, para eso Sí, estamos, para advertirlo, para decir, no, paren, esto no. sí, sí. Sí, mi colega Sara de Hilda suele decir que en el futuro tener un mail con un error de ortografía, con un tema de sintaxis va a ser como algo contracultural, va a ser algo, una rebeldía, una prueba de humanidad Nosotros, quizás. eh, Eh, nosotros tenemos una frase que la estamos usando también dentro de los materiales de promoción que estamos haciendo de los 25 años de Vía Libre, eh, que es una frase que la dijo un gran amigo de la fundación en un taller que estábamos haciendo, que decía, hoy día entender cómo funcionan las cosas es un acto de rebeldía. Muy bien, me parece muy poderoso, me parece muy poderosa la reflexión. Así que bueno, me parece la frase ideal para cerrar la conversación también y un poco lo que hemos buscado me parece ha sido entender cómo funcionan estos sistemas, estos modelos de lenguaje, los sesgos, qué podemos hacer desde América Latina, qué están haciendo desde Vía Libre y desde otras organizaciones también, colegas. Así que bueno, muchísimas gracias, Bea.
Muchísimas gracias a quienes se sumaron también a escuchar esta entrevista, este nuevo episodio de AI Confusión. Y bueno, los invitamos a poder entrar al sitio de Vía Libre, poder conocer las herramientas, las investigaciones que están haciendo y bueno, y a seguir viendo los siguientes capítulos de esta serie. Así que bueno, muchas Muchas gracias, Bea. Ha gracias. sido un placer tenerte. Gracias.